escrito de David Franklin Noble. La religión de la tecnología, la divinidad del hombre y el espíritu de invención. Primera parte. Tecnología y trascendencia. Capítulo 7. El nuevo Edén. Si los ecos de la religión de la tecnología continuaban resonando en los toques de rebato del socialismo europeo, en este momento el verdadero centro de esta fe duradera se dirigía hacia el otro extremo de Occidente, hacia la tierra prometida del Nuevo Mundo. En América, como en ninguna otra parte hasta el momento, las artes sutiles se alinearon con los mitos adánicos y los sueños milenaristas. Seguramente la influencia masónica jugó cierto papel, evidentemente no solo por los esfuerzos iniciales de hombres como Benjamin Franklin, DeWitt Clinton y Stephen von Rensselaer, sino también por un hecho relevante que hasta ahora no había sido destacado. Los masones estuvieron entre los pioneros más destacados en cada una de las revoluciones relacionadas con los transportes en América. Canales, Clinton y von Rensselaer; barcos a vapor, Fulton; vías férreas, George Pullman, Edward Harriman, James J. Hill; el automóvil, Henry Ford; el aeroplano, Charles Lindbergh; y el vuelo espacial, al menos una docena de astronautas, incluyendo John Glenn, el primer hombre que hizo la órbita alrededor de la Tierra, y Edwin Aldrin, piloto del módulo lunar en el primer aterrizaje en la Luna. A su vez, un socialismo tecnológico de inspiración milenarista también contribuyó a la visión americana, primero a través de los esfuerzos de emigrantes con un pensamiento owenita y posteriormente con un pensamiento marxista, y de forma más notable a través de los escritos utópicos locales de Edward Bellamy. Sin embargo, por encima de todo, fue un espíritu auténtica y fervorosamente religioso lo que alimentó la fantasía americana. Si Colón identificó el Nuevo Mundo como el paraíso terrenal y los franciscanos vieron sus esfuerzos misioneros allí como la aceleración de la llegada del milenio, fueron las sucesivas generaciones de protestantes milenaristas los que proporcionaron a América su mito definitorio, enraizado en la promesa providencial de nuevos inicios. R.W. Lewis ha sugerido que el mito americano llegó a la vida y a la historia ya desde el principio. Describía el mundo empezando otra vez con una iniciativa renovada en una segunda oportunidad divinamente otorgada a la raza humana. El héroe del mito era un nuevo Adán, un individuo emancipado de la historia y que se identificaba con facilidad con Adán antes de la caída. Aquí, el progreso hacia la perfección era al mismo tiempo la recuperación de la primitiva perfección adánica. El americano era el eterno Adán, que crearía un milenio terrenal de perfecta armonía en el Edén del Nuevo Mundo. Como celebrará Walt Whitman, canto canciones adánicas a lo largo del nuevo jardín de Occidente. Divino soy, dentro y fuera, y hago santo todo aquello que toco. La solicitud de voluntarios para colonizar Nueva Inglaterra que hizo Edward Johnson en 1628 reflejaba totalmente las obsesivas expectativas de su tiempo. Así escribió que América sería el lugar donde tendría lugar la transformación de la ciudad del mundo en la ciudad de Dios. Para toda vuestra satisfacción, sabed que este será el lugar en el que el Señor creará a la vez un nuevo cielo y una nueva tierra, con nuevas iglesias y una nueva comunidad. En el mismo espíritu, John Waite vio esa tierra bendita como un baluarte contra el reino del anticristo, y las reflexiones de Cotton Mather sobre el particular le recordaron el cielo nuevo y la tierra nueva en los que mora la justicia. Un siglo más tarde, este mito se reafirmó en un renacimiento religioso durante el primer gran despertar. El milenio ha empezado, declaró el ministro de Boston John Moorehead. De forma similar, Jonathan Edwards proclamó con confianza en 1739 que
Probablemente este nuevo mundo se está descubriendo ahora, que el estado nuevo y más glorioso de la Iglesia de Dios en la tierra podría comenzar allí, que Dios podría en él iniciar un nuevo mundo en un sentido espiritual cuando cree los dioses nuevos y la tierra nueva. Para Edwards, el Renacimiento señaló el amanecer o al menos el preludio de esta obra gloriosa de Dios, tantas veces pronosticada en las Escrituras, en cuyo progreso y afirmación se renovará el mundo de la humanidad. Y añadió que muchas cosas hacen probable que esta obra se inicie en América. Y de nuevo, un siglo después, durante un segundo gran despertar, mucho más intenso, las expectativas milenaristas fueron renovadas y reafirmadas por el cristianismo protestante militante. Como ha escrito Perry Miller, para la mayoría de la democracia americana, las décadas posteriores a los inicios del siglo XIX fueron un renacimiento continuo, aunque intermitente. Como describió un contemporáneo, línea a línea avanzaban con pancartas ondeantes. Los evangelistas abrirían el camino a las sociedades misioneras, las sociedades de la Biblia, los reformistas del Sabbat, las sociedades de reformadores de la educación y de la escuela del Sabbat, y las sociedades panfletarias, combinadas en un mismo gran ejército, en el que también se encontraban sociedades antiesclavistas, sociedades pacifistas, la Seamen's Friends Society, las sociedades contra el alcoholismo y las sociedades para la reforma psicológica y para la reforma moral. Cercanos a estos se encontraban los reformadores educativos, cuya tarea consistía en formar a una nueva generación en la utopía. En los cielos veían el reflejo de un glorioso amanecer que estaba prácticamente tras el horizonte. En América todas las cosas se tenían que hacer nuevas. En América, donde todo era progreso, desarrollo, movimiento y esperanza. En América el milenio parecía a punto de empezar, o ya había empezado. Por lo tanto, este era el contexto ideológico del desarrollo tecnológico en América, donde las revoluciones científicas e industriales siguieron al despertar del renacimiento religioso. Los premilenaristas se anticiparon seriamente y se prepararon piadosamente para el inminente retorno de Cristo y para el inicio del milenio. Los postmilenaristas, creyendo que Cristo volvería solo al final del milenio que ya había empezado, se pusieron justificadamente a construir su reino terrenal. Para ambos, las artes y las ciencias eran medios para fines milenaristas, la constitución de una segunda creación. Aquí la segunda creación significaba que estaba hecha por el hombre, aunque no inspiración y ordenación divina, en lugar de por Dios directamente. Su resultado fue el artificio, una elaboración secundaria basada en una ampliación de la primera creación. En este contexto, el avance de las artes fue a la vez una obra del hombre y de Dios, el desarrollo humano útil de la tierra y del reino del cielo en la tierra. Como ha sugerido Miller, en el Renacimiento no solo emergió una doctrina del perfeccionismo, sino que la mentalidad evangelista fue paralela a la tecnología. Jonathan Edwards fue uno de los primeros americanos que hicieron esta asociación. Es probable que el mundo sea más parecido al cielo durante el milenio porque la contemplación y los empleos espirituales y aquellas cosas que están más directamente relacionadas con la mente y la religión formarán parte de los santos asuntos de cada día más que ahora, ya que habrán tantos artilugios e inventos para facilitar sus asuntos seculares, entre los que se incluyen artilugios para asistir unos a otros por toda la tierra a través de una comunicación más rápida, sencilla y segura entre regiones distantes. Este tema lo repitieron milenaristas posteriores, incluido Joseph Bellamy, el tatarabuelo de Edward Bellamy, y Samuel Hopkins, que vio el milenio como un periodo de calma relativa, un tiempo, como señaló Hopkins, de comodidades externas y gozos temporales. Hopkins describió en 1793, en su Treatise on the Millennium: sin duda, también habrá grandes mejoras y avances en todas las artes mecánicas, a través de los cuales la tierra será sometida y cultivada, y todos los artículos de vida necesarios y convenientes, como todos los utensilios, vestimenta, edificios, etc.,
estarán formados y hechos de mejor manera y con menos trabajo que ahora. En pocas palabras, el milenio conduciría a un logro y plenitud de todas las comodidades de la vida más que nunca, y con mucho menos trabajo y dificultad, un retorno mecanizado al Edén. Medio siglo después, John Aldous Huxley, emigrante alemán, inventor e ingeniero civil, elaboró con gran detalles las reflexiones de estos milenaristas, con influencia de la filosofía hegeliana, como su colega emigrante y amigo John Roebling, ingeniero en jefe del puente de Brooklyn, y del socialismo owenita, además del evangelismo americano. Huxley escribió en 1833, en la cumbre del Segundo Gran Despertar, lo que probablemente fue la primera utopía tecnológica norteamericana, una guía decididamente práctica con el título distintivamente milenarista: The Paradise Within the Reach of All Men, Without Labor, the Power of Nature and Machinery. El Edén de Huxley se basaba en la capacidad racional de la humanidad, a través de cuyo ejercicio podía recuperar su gracia original. Huxley escribió: si el hombre perdió el paraíso por su pecado, como se nos ha contado, debe haber sido el pecado de desatender el don más precioso de su Creador, la facultad de raciocinio, la única que le otorgó el dominio sobre las bestias, y podría otorgarle también el dominio sobre la creación inanimada, y en consecuencia hacer de la tierra un paraíso. El hombre no necesita comer el pan con el sudor de su frente. Tecnológicamente, el paraíso estaba basado en el aprovechamiento útil de los poderes de la naturaleza, el viento y las olas, las mareas y el calor del sol, cuyos medios técnicos describió con gran detalle. Sin embargo, Huxley era muy consciente del pecado de orgullo desmedido cometido por Adán, aunque con frecuencia se refería retóricamente a que los poderes humanos semejantes a los de Dios ganarían. Por otra parte, se preocupaba por distinguir las artes de la segunda creación de las de la primera. Insistía en que los poderes deben preexistir, no se pueden inventar, descartando como un capricho fútil la consecución del movimiento perpetuo. Los humanos no pueden crear estos poderes divinamente donados, solo se puede aprovechar de ellos. Sin embargo, al hacerlo pueden causar una regeneración de la humanidad y con ello procurar la existencia de un paraíso de paz y plenitud, un estado general de sinceridad, inocencia e inteligencia verdadera. La humanidad, de este modo, podría vivir y disfrutar de un nuevo mundo, muy superior al presente y elevarse mucho más alto en la escala del ser. Como señaló Henry David Thoreau en una reseña del libro, de donde se deduce que hay un trascendentalismo en la mecánica. Según un biógrafo, Huxley veía el fin de la historia en el logro de su paraíso en la tierra, y llevó a cabo un viaje mesiánico en busca de las condiciones adecuadas bajo las cuales restablecer el paraíso que Adán perdió para la humanidad. Si bien predicó, también fue practicante, dedicando su vida a la consecución de empresas experimentales que eran a la vez tecnológicas y comunitarias. Estamos en la víspera del periodo más crucial de la humanidad, declaró, un paraíso universal de paz, abundancia, felicidad e inteligencia, un nuevo orden de cosas, un mundo nuevo en el que los hombres podrían conseguir un anticipo del cielo y estar mucho mejor preparados para otros paraísos en el futuro. Excéntrico en su entusiasmo, Huxley, sin embargo, expresó bien el espíritu de su época. Una década antes, en medio de algunos de los resurgimientos más intensos del Segundo Gran Despertar, Amos Eaton, otro norteamericano entusiasta de la tecnología, vagó a través de los estados de Nueva Inglaterra y Nueva York como un evangelista religioso, predicando el evangelio baconiano sobre la utilidad del conocimiento científico. Cristiano devoto que combinó el estudio de la palabra y de las obras del Creador, Eaton tuvo más éxito que Huxley. Bajo el mecenazgo del patrón masónico Stephen von Reisley, Eaton pudo llevar su predicción a la práctica. Con ese espíritu guió la primera escuela de ingeniería civil de la nación,
la Rensselaer Polytechnic Institute. Solamente unos años antes, Jacob Bigelow, profesor de Harvard, que Miller ha descrito como el profeta verdadero de la ciencia utilitarista en América, publicó una serie de conferencias sobre la integración de la ciencia y las artes útiles en las que introdujo una palabra nueva: tecnología. 1000 años después de que Erigena acuñara el término genérico artes mecánicas para dar sentido a las artes y los oficios en general, Bigelow, basándose en el uso inicial del término por parte del profesor alemán Johann Wickmann en su Historia Enciclopédica de las Invenciones, les dio el nombre genérico de artes de la ciencia. Así como Erigena había identificado las artes como un verdadero reflejo de la semejanza de la humanidad con la imagen de Dios y un medio de recuperar el dominio adánico, de la misma forma Bigelow veneraba el nuevo cuerpo de hombres instruidos que llevaba la propia imagen del cielo para reconciliar fe y verdad, y explicaba la histórica restauración de las artes que sirvió para extender el dominio de la humanidad sobre la naturaleza. Rindiendo homenaje a la poderosa mente de Bacon, Bigelow se vanagloriaba de que hemos adquirido un dominio sobre el mundo físico y moral con la sola ayuda de la filosofía, junto a la influencia de la cristiandad en nuestra naturaleza moral, como dijo públicamente en la inauguración del Massachusetts Institute of Technology, que siguiendo su sugerencia había adoptado para su nombre el nuevo término. La tecnología ha tenido una influencia capital en la promoción del progreso y la felicidad de nuestra raza. La apreciación de hombres como Etzler, Eaton, Bigelow, para la que Leo Marx ha llamado lo sublime tecnológico, era ampliamente compartida por sus coetáneos. Estos son solo los precursores de otros logros todavía más sublimes que nos reserva el genio humano, escribió un americano sobre los usos de la máquina de vapor. Los amaneceres de la perfección que el futuro nos depara. George Wales, un miembro del comité británico enviado para investigar el sistema norteamericano de manufacturas, apreció irónicamente que para los norteamericanos solamente un obstáculo de cierta importancia permanece en el camino del avance constante hacia la perfección más grande, y este es la convicción de que la perfección ya se ha logrado. Maquinaria y trascendentalismo se llevan bien, escribió Ralph Waldo Emerson. La llegada del telégrafo, por ejemplo, entró en las discusiones de los norteamericanos no como un hecho mundano, sino como si estuviera inspirado divinamente con el propósito de propagar el mensaje cristiano más lejos y con mayor rapidez, eclipsando el tiempo y trascendiendo el espacio, evitando los infieles, acercando y posibilitando mayormente el día de la salvación. El primer mensaje que se transportó a través de este nuevo invento fue extraído de la Biblia. ¿Qué nos ha traído Dios? Una selección de las escrituras que proporcionó la hija del comisario de patentes de Estados Unidos. El inventor del telégrafo, Samuel F. B. Morse, cuyo padre incondicionalmente evangélico, el geógrafo Jedediah Morse, estuvo entre los fundadores de la American Bible Society y de la New England Tract Society. Fue un benefactor generoso de iglesias, seminarios teológicos, sociedades de la Biblia y sociedades misioneras. Morse reflexionaba así hacia el final de su vida. Cuanto más me acerco al fin de mi peregrinación, más clara es la prueba del origen divino de la Biblia. Aprecio más la grandeza y sublimidad del remedio de Dios para los hombres caídos y que el futuro está iluminado con esperanza y felicidad. Estamos en la frontera de una cosecha espiritual, porque ahora el pensamiento viaja con el vapor y los cables magnéticos, exultaba el predicador Gardner Spring. Este mismo sentimiento se expresó con exuberancia en 1856 en un poema dirigido al profesor Morse. Un espíritu bueno y generoso dirige la hora. Antiguos celos se ahogan en la enfermedad. La filantropía se regocija con esta técnica y este poder. Servidores de la ciencia guían el bien de todos los hombres y se encuentran en el estandarte de toda religión.
Los inspirados conjuros de los utópicos de la tecnología se hacían eco y seguramente reflejaban imágenes muy extendidas entre la población, y estas eran un reflejo tenue de las afirmaciones extravagantes de los propios ingenieros, el sacerdocio autoproclamado de la nueva era. El ingeniero mecánico George Babcock declaró que la misión de la ingeniería conduciría al momento en el que todas las fuerzas en la naturaleza y todas las cosas creadas estarían sujetas al control del hombre. El ingeniero civil George S. Morrison proclamaba: el ingeniero civil es el sacerdote del desarrollo material, es el sacerdote de una nueva época. Morrison, destacado ingeniero de ferrocarriles, llegó a ser el constructor de puentes más importantes de su momento y a ser presidente de la American Society of Civil Engineers. Hacia finales de su vida, escribió: The New Epoch has developed the manufacture of power, un libro con reminiscencias del tratado anterior de Etzler. Como Etzler, Morrison se cuidó de distinguir el poder de la manufactura creada por el hombre respecto de la creación divina de sus fuentes. Morrison escribió que la creación, ya sea sustancia o fuerza, no se otorga al hombre. Por otra parte, la manufactura no es creación, sino el cambio de materia inerte de una forma a otra, de tal manera que generar poder es manufacturar poder, y esto es algo que podemos hacer. La nueva época se construyó sobre esta capacidad, una época cuya existencia el ingeniero civil está produciendo a través de la manufactura del poder. Morrison describió esta nueva época con la exageración prototípica. Nunca ha existido cambios que hayan igualado a los cambios que ahora están sucediendo en el mundo. La nueva época difiere de las épocas precedentes y creará completamente una nueva civilización. Esta época verá la destrucción final e inevitable del salvajismo, la barbarie, la ignorancia y la superstición. En su despertar, la humanidad debe establecer un largo periodo de descanso, marcado por la satisfacción, la comodidad y la felicidad. Además, no será la condición de una ciudad ni de una nación, sino de toda la tierra, sin cambio alguno a menos que se establezca comunicación con otro planeta. Robert Thurston, ingeniero y maestro de ingenieros, secundaba estos sentimientos. Hijo de los primeros constructores norteamericanos de máquinas de vapor, Thurston se convirtió en experto en la energía producida por el vapor y en los accidentes de las calderas de vapor, así como el líder de la nueva profesión de la ingeniería mecánica. Fue el fundador y primer presidente de la American Society of Mechanical Engineers, ASME, presidente del Stevens Institute of Technology y fundador y primer director de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Cornell University. También estableció el primer laboratorio mecánico para la investigación en ingeniería, institucionalizando con ello la aproximación baconiana a las artes sutiles. En su reflexión en torno a la empresa de la ingeniería en los inicios del siglo XX, Thurston escribió una serie de destacados artículos inspirados por y dirigidos a la sección de Sigma Chi, la Sociedad del Honor de la Ingeniería, en Pensilvania. Thurston declaró que las verdades de la ciencia y las verdades de la religión nunca pueden estar en conflicto y que solo puede existir fundamento para el conflicto entre aquellos que buscan proporcionar la ciencia pura y aquellos que concienzuda y honestamente persiguen avanzar en la ciencia aplicada. Además, insistió en que la ciencia y la ingeniería incorporaron una creciente apreciación y familiaridad con los caminos del Señor. Completando el círculo de los 1000 años de historia de la religión de la tecnología, Thurston comparó la empresa científica y técnica a la revelación y la profecía, sugiriendo que se habían convertido en los frutos de la ciencia. El astrónomo que observa los desarrollos de Perseo ahora ve y nos describe la destrucción del mundo, en la que parece que los cielos se funden en agitación y calor, y el inicio simultáneo de un cielo nuevo y un mundo nuevo, el proceso que también profetizó Laplace y el vidente inspirado, y con ello a la vez confirma y hace más exacta una antigua revelación.
al recapitular la evolución de la explotación de la energía por parte de la humanidad y el pronosticar el futuro inevitable de perfección en la utilización de la energía, Thurston predijo: el hombre, guiado por la naturaleza, debe ser capaz en un periodo comparativamente breve de alcanzar el mismo fin, al dirigir con precisión cada una de las energías hacia el logro de su propósito prescrito y aplicar cada una de las sustancias a su lugar adecuado, de la forma adecuada en sus construcciones y concentrado toda la ley en la ayuda para construir un mundo, se podría aprovechar en un grado máximo cada una de las fuerzas, energías y sustancias a través de todas las leyes materiales y espirituales y de todos los fenómenos y en todas las oportunidades de avanzar a planos cada vez más elevados de autoperfección. Si los medios mecánicos habían cambiado a lo largo del tiempo, los fines de perfeccionamiento de la religión de la tecnología permanecían prácticamente iguales. Francis Bacon veía en torno a él un mundo que esperaba ser liberado, declaró Ralph Flanders, otro presidente de la ASME. Ahora el ingeniero podía lograr este destino, el hombre nuevo de la nueva era. El avance de la tecnología traería con seguridad el gran despertar. Así tituló Albert Merrill, pionero de la ingeniería aeronáutica, su propia utopía tecnológica, y Thomas A. Edison, la representación norteamericana de esta nueva era, se veía a sí mismo como un discípulo de Michel Faraday, y no únicamente en sus investigaciones sobre la electricidad. Como el sandemaniano Faraday, Edison, el último utilitarista, también aspiraba a conocer un terreno más trascendente. A lo largo de su carrera, se preocupó de subrayar que sus ideas no contradecían la Biblia. «No soy ateo», declaró. «El mayor monumento de todos los tiempos fue la cruz del Calvario. Ha tenido un efecto más grande en más gente por más tiempo que cualquier otro elemento erigido por el hombre». Como recordaba un amigo cercano, tenía fe en la providencia, y sus labores tecnológicas únicamente la elevaban. Edison le contó: «Cuando ves todas las cosas que ocurren en el mundo de la ciencia y en el funcionamiento del universo, no puedes negar que existe un capitán en el puente». Posteriormente declaró: «La existencia de Dios en mi mente casi se puede demostrar químicamente». Su mujer, Mina, desbordó manifiestamente la religiosidad contenida de Edison. Tenía una iglesia construida al lado de su propiedad en Fort Myers, Florida, la Thomas Edison Congregational Church, y posteriormente se unió al movimiento religioso para el rearme moral norteamericano. Como ella misma decía, así como su esposo había llevado la luz a los hogares, ella quería inundar sus corazones y mentes con la iluminación de Dios. Sin embargo, había un aspecto menos convencional en las exploraciones de Edison de la eternidad. Siguiendo un camino emprendido con anterioridad por otros científicos como Leibniz y Swedenborg, Edison se aventuró a una exploración y experimentación místico-espiritual. Según un biógrafo, traicionó una crédula y persistente inclinación para explorar los aspectos de la realidad no cuantificables, reinos del más allá, vida después de la muerte, y visitó y revisitó estas esferas místicas periódicamente a lo largo de su vida, hasta el fin, y en los momentos finales de su vida, despertando de un coma, pronunció sus últimas palabras: «Lo de aquí arriba es muy bello». Quizá los escritos utópicos tecnológicos del socialista norteamericano Edward Bellamy fueron los que expresaron mejor el espíritu inflexible de la religión de la tecnología. Su padre era un ministro baptista y su madre era celosamente religiosa. Bellamy estaba firmemente arraigado en la ferviente tradición evangélica de la Nueva Inglaterra rural. Al mismo tiempo, sus obras reflejaron las actitudes liberales de su padre y abuelo, que fue obligado a dejar el púlpito por ser francmasón, y la inequívoca influencia de Auguste Comte. De este modo, en los escritos de Bellamy resonaban los estribillos familiares de la redención, de la recuperación de la perfección divina perdida por la humanidad. En su primer libro, The Religions of Solidarity, Bellamy
describió la tendencia del alma humana a un logro perfecto de su solidaridad con el universo, a través del desarrollo de instintos latentes en parte o totalmente. Como declaró Bellamy, en el alma hay una profunda desesperación divina sobre la insuficiencia de la existencia y un sueño apasionado de inmortalidad. El Dios medio, consciente que es el hombre, está llamado a reconocer sus partes divinas. En la última edición del libro, Bellamy confirmó que representaba el germen de lo que había sido hasta entonces mi filosofía de vida, y expresó el deseo de que le fuera leído en su lecho de muerte. En 1888, Bellamy publicó su primer novela utópica, Looking Backward. El año 2000, Mirando hacia atrás, enormemente popular e influyente, que inmediatamente se convirtió en uno de los libros mejor vendidos del siglo XIX e inspiró los esfuerzos de generaciones de reformistas sociales. El retrato futurista de Norteamérica a comienzos del segundo milenio cristiano fue quizás esencialmente el producto cumbre de la fe en la tecnología en Norteamérica, como ha subrayado el historiador Howard P. Seagal. Los Estados Unidos del año 2000 se parecen mucho a una utopía tecnológica, una sociedad supuestamente ideal que no depende del uso de herramientas y máquinas, ni tampoco de su culto, sino que está perfectamente configurado siguiendo su modelo. El uso positivo e intencionado de la tecnología, de las fábricas y oficinas más avanzadas a las nuevas autopistas y a los sistemas de iluminación eléctricos y de los innovadores tubos neumáticos a retransmisiones electrónicas y tarjetas de crédito, es en realidad decisivo para la transformación pronosticada de los Estados Unidos de un infierno vivo a un cielo en la tierra. El protagonista de la novela, Julian West, viaja a través del tiempo y resucita simbólicamente pasando de su refugio subterráneo del siglo XIX a una futura edad paradisíaca, una sociedad socialista de finales del siglo XX que representaba la grandeza de la salvación del mundo y de la liberación. El significado milenarista de la nueva época se articula con más energía en la forma de sermón ofrecido por Mr. Baythorne, que proclama que la humanidad está probando la divinidad en su interior, con una visión de progreso cuyo fin, por un verdadero exceso de luz, todavía nos deslumbra. Mientras llegaba el amanecer del nuevo día, como cuenta Baythorne, por primera vez desde la creación todos los hombres se ponían de pie ante Dios. Fue la primera vez que se pudo ver lo poco pervertida que en realidad era la naturaleza humana. Con el lenguaje de Comte y de sus antecesores distantes, Baythorne describe cómo la humanidad había resurgido en su rectitud normal, revelando sus aspiraciones e impulsos de naturaleza divina, en realidad imágenes de Dios. La nueva época se podría ver como una especie de segundo nacimiento de la raza, una nueva fase de desarrollo espiritual, declara Baythorne, haciéndose eco de Joaquín de Fior, ya que el retorno del hombre a Dios, nuestro hogar, es doble. El retorno del individuo a través de la muerte y el retorno de la raza a través del logro de la evolución, cuando el secreto divino oculto en el germen se desarrolle de forma perfecta, con una ruptura respecto al pasado oscuro, nos volvemos entonces hacia el futuro deslumbrante y, tapándonos los ojos, presionamos hacia adelante. El largo y tedioso invierno de la raza está acabado. Su verano ha empezado. La humanidad ha roto la crisálida. Los cielos están ante ella. En los años que siguieron la republicación del año 2000, mirando hacia atrás, Bellamy atemperó su entusiasmo por la liberación tecnológica. Comprometido políticamente, se vio forzado a una mayor reflexión y a revisar y perfeccionar sus análisis. En un capítulo brillante de su obra maestra, Equality, que se publicó una década después, poco antes de su muerte, Bellamy se propuso explicar por qué los avances más drásticos en el desarrollo tecnológico no solo habían fracasado en la mejora de las vidas de la mayoría de la gente, sino que en realidad había contribuido a su desolación, un hecho que bajo nuestro punto de vista eclipsa todos los otros logros de la situación económica.
Además, trató de comprender por qué se había mostrado tan poca preocupación sobre esta paradoja flagrante. Observó atónito que la ausencia de todo beneficio aparente no solo disminuía la fascinación popular por las nuevas invenciones y reconoció en su comportamiento irracional una compulsión cultural profundamente asentada. Esta moda de inventos cada vez más abundantes y más grandes con meros propósitos económicos va seguida de una aparente y compleja indiferencia sobre si la humanidad extrae de aquellas algún beneficio o no. Incluía que solamente se puede comprender si se mira como una de aquellas epidemias extrañas de excitación insana que afectaron a la población enteras en ciertos periodos, especialmente durante la Edad Media. No existe ninguna explicación racional.